¿Alguna vez te has preguntado si hay palabras que pueden debilitar la influencia del enemigo en tu vida? La Biblia nos advierte en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto nos revela que nuestras palabras tienen la capacidad de abrir puertas en el ámbito espiritual, ya sea para atraer bendiciones o para permitir la opresión. Existen 3 oraciones de gran poder que el diablo desea que permanezcan en el olvido, pues al pronunciarlas, sus planes se desmoronan y tu conexión con Dios se fortalece. Hoy exploraremos cuáles son estas oraciones y por qué tantos creyentes desconocen su importancia. ¿Estás preparado para descubrir el poder que encierran tus palabras y cómo pueden transformar tu vida espiritual? Desde los albores de la humanidad, el adversario ha buscado estrategias para mantener a los hijos de Dios en la oscuridad, atrapados en ciclos de opresión que les impiden experimentar la plenitud de la presencia divina. Hay cadenas que no se pueden ver, prisiones espirituales que muchas veces pasan desapercibidas. Y la razón es clara. Satanás no quiere que descubras el poder de ciertas palabras que pueden anular sus planes en tu vida. La Biblia nos advierte en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas y las fuerzas espirituales de maldad en los lugares celestiales. Esto nos muestra que muchas de las batallas que enfrentamos no son simplemente físicas, sino que tienen un trasfondo espiritual profundo. En este mundo hay puertas que solo se pueden abrir con la oración y fortalezas que únicamente pueden ser derribadas con el poder de Dios. Sin embargo, el enemigo se esfuerza sin descanso para mantenernos en la ignorancia, para distraernos y hacernos dudar de la autoridad que tenemos en Cristo. Pero cuando se descubre la oración que rompe toda atadura invisible, su dominio empieza a desmoronarse. Uno de los mayores engaños de Satanás es hacerte creer que no hay cadenas en tu vida, que las dificultades que enfrentas son parte normal de la existencia humana. Pero la palabra de Dios es clara. El pecado, la opresión y la desesperanza no forman parte del propósito original de Dios para sus hijos. Jesús dijo en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero si la libertad es una promesa divina, ¿por qué tantos cristianos siguen sintiéndose atados, luchando con las mismas cargas año tras año? La clave está en la falta de conocimiento. En Oseas 4:6, el Señor declara, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hay oraciones que el diablo no quiere que pronuncies, porque sabe que, en cuanto lo hagas, su control sobre tu vida se debilitará. Son oraciones que liberan el poder de Dios, activan su intervención y traen verdadera liberación. No es casualidad que muchos creyentes oren sin ver resultados, pues existe un nivel de oración que trasciende lo común, una oración que penetra en el ámbito espiritual y desata el poder celestial sobre la tierra. A lo largo de la historia, el enemigo ha intentado silenciar a aquellos que han descubierto el poder de la oración de liberación. En el libro de los Hechos se relata cómo Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente por predicar el Evangelio. Fueron golpeados, encadenados y arrojados a la prisión más oscura. Para el enemigo, ese debía ser el fin de su ministerio. Sin embargo, a medianoche hicieron algo que transformó su destino. Oraron y alabaron a Dios con tal fervor que las puertas de la cárcel se abrieron
y sus cadenas se rompieron. Hechos 16, 25 a 26 nos dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. El enemigo no pudo resistir el impacto de aquella oración, porque no solo liberó a Pablo y Silas, sino que sacudió todo el lugar y tocó la vida de los demás prisioneros. Esta historia nos deja una enseñanza clave. Hay oraciones que no solo te liberan a ti, sino que pueden romper las cadenas de quienes te rodean. ¿Por qué entonces tantos cristianos no experimentan estos resultados en su vida? Porque han sido condicionados a orar de manera superficial, sin comprender que ciertas ataduras requieren una confrontación directa con el reino de las tinieblas. Jesús enseñó a sus discípulos este principio cuando les explicó por qué algunos demonios no podían ser expulsados con una oración común. En Marcos 9, 29 se declara que este tipo de situación no puede resolverse sino mediante la oración y el ayuno. Existen niveles de opresión que no desaparecen con palabras sin fundamento, sino con oraciones dirigidas que activan el poder del Espíritu Santo. El adversario sabe que una de las formas más efectivas de mantener a un creyente en derrota es hacerle dudar de la eficacia de su oración. ¿Cuántas veces has sentido que oras y nada cambia? ¿Que repites las mismas frases sin notar transformaciones en tu vida? Esto no sucede por casualidad, sino que es una estrategia para desanimarte, agotarte y hacer que finalmente abandones la oración fervorosa. Sin embargo, la Escritura en Santiago 5, 16 enfatiza que la oración eficaz del justo tiene gran poder. No se trata de cualquier oración, sino de aquella que se eleva con fe, con certeza y con pleno conocimiento de la palabra de Dios. Cuando Jesús enfrentó la tentación en el desierto, el enemigo intentó engañarlo con falsedades disfrazadas de sabiduría. Pero Jesús no cayó en debates ni discusiones sin sentido. Ante cada tentación, su respuesta fue la palabra de Dios. En Mateo 4, se narra que cuando Satanás lo instó a convertir piedras en pan, Jesús le contestó: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí hay una clave fundamental. Jesús no se defendió con argumentos humanos ni emociones, sino con la Escritura. Porque al proclamar en voz alta la palabra de Dios, el enemigo no puede resistirla. Es precisamente esto lo que el adversario quiere impedir que descubras, ya que sabe que cuando declaras la palabra de Dios en oración, el poder celestial se activa en tu vida. Isaías 55, 11 lo confirma. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Esto significa que cada vez que oras declarando la palabra de Dios, algo ocurre en el mundo espiritual. No importa si el resultado es inmediato o no, porque la palabra de Dios siempre cumple su propósito. No obstante, el enemigo hará todo lo posible para distraerte, haciéndote creer que no funciona, porque sabe que una vez que comprendas esta verdad, su influencia sobre tu vida será destruida. Muchos creyentes han permanecido en ciclos de derrota durante años, porque nunca han orado con la autoridad que Dios les ha otorgado. Han llegado a aceptar la opresión como parte de su existencia, sin darse cuenta
de que la solución siempre ha estado en sus propias palabras. Pero cuando oras con autoridad y declaras la palabra de Dios, el enemigo no tiene otra opción que retroceder. Si hay algo que el diablo teme, es a un cristiano que ora con fe y entendimiento. Un cristiano que comprende que su oración no es una simple repetición de palabras, sino un arma de combate. Uno que sabe que cuando clama a Dios, el cielo interviene en su favor. Uno que no se conforma con oraciones vacías, sino que busca el corazón de Dios y proclama su voluntad con poder. Cuando asimilas esta verdad, cuando realmente la crees y la aplicas, las cadenas se rompen, las puertas se abren y la opresión del enemigo se desvanece, porque el poder de Dios sigue siendo el mismo. Solo necesita que alguien se levante en fe y lo declare con autoridad. Desde siempre, el enemigo ha intentado tergiversar la verdad para impedir que los hijos de Dios reconozcan el poder que reside en sus palabras. Una de sus estrategias más sutiles es hacerles creer que lo que declaran no tiene impacto en el mundo espiritual, pero la Escritura deja claro que la palabra hablada puede edificar o destruir realidades. Proverbios 18:21 nos advierte que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Esto no es una simple metáfora, sino una verdad inmutable. Cada declaración hecha con fe y alineada con la voluntad de Dios se convierte en un arma que el enemigo no puede resistir. Si esa voz es silenciada, si un creyente comienza a dudar, a murmurar o a hablar sin convicción, el enemigo obtiene ventaja. Por esta razón, existen afirmaciones específicas que el adversario teme escuchar y hará todo lo posible para impedir que sean pronunciadas. Desde el inicio del ministerio de Jesús, el diablo intentó desviar su propósito utilizando palabras manipuladas. En el desierto, la tentación no consistió en un ataque físico ni en una demostración de fuerza, sino en un intento de distorsionar la verdad mediante el engaño. En Mateo 4, el enemigo se presentó con astucia y dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». No era solo un desafío, sino un intento de sembrar duda, de hacer que Jesús sintiera la necesidad de probar algo que ya estaba establecido. Sin embargo, la respuesta de Cristo fue inmediata y contundente. Escrito está: «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Con esta afirmación, Jesús no solo rechazó la mentira, sino que también estableció una verdad que desmontó la estrategia del adversario. Esta escena deja en evidencia un principio esencial. Las declaraciones basadas en la palabra de Dios tienen el poder de desbaratar los planes del enemigo. El diablo no teme las emociones ni las reacciones humanas, pero sí se inquieta ante la verdad proclamada con convicción. En Apocalipsis 12:11 se afirma que los creyentes vencen por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, lo que indica que la confesión de la verdad juega un papel crucial en la derrota del adversario. Cuando un cristiano proclama lo que Dios ha dicho sobre su vida, sobre su propósito y sobre la victoria que tiene en Cristo, está trayendo a la realidad física lo que ya ha sido determinado en el ámbito espiritual. Por ello, el enemigo trata de llenar la mente con confusión, desaliento y temor, con el propósito de que las palabras pronunciadas sean contrarias a lo que Dios ha establecido. Si consigue que un creyente hable desde la incredulidad, que declare derrota o que acepte falsedades como si fueran verdad, logra debilitar su fe y neutralizar el poder de la declaración. El impacto de la palabra hablada no es un simple concepto humano,
sino un principio divino que ha estado presente desde la creación. En Génesis 1 se muestra que todo el universo fue formado a través de la palabra de Dios. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Cada elemento que existe surgió mediante una declaración divina. Hebreos 11:3 confirma este principio al afirmar que, por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ese mismo poder ha sido otorgado a los hijos de Dios, quienes han sido creados a su imagen y semejanza. Cuando un creyente habla en armonía con la voluntad del Padre, su voz se alinea con el diseño divino y activa la realidad del reino en la tierra. El enemigo comprende este principio mejor que muchos cristianos y por eso su estrategia se enfoca en modificar lo que los hijos de Dios proclaman. En Números 13, cuando los espías fueron enviados a explorar la tierra prometida, su informe causó división en la nación. 10 de ellos regresaron con palabras de derrota, afirmando que era imposible conquistar la tierra, mientras que Josué y Caleb declararon lo contrario, sosteniendo con fe que la promesa de Dios se cumpliría. El desenlace fue impactante. La generación que habló con incredulidad pereció en el desierto, mientras que aquellos que sostuvieron la verdad de Dios fueron los únicos que entraron en la tierra prometida. Este relato demuestra que las palabras no solo influyen en el presente, sino que también determinan el futuro. Cuando un creyente proclama la palabra de Dios con fe, abre las puertas del cielo sobre su vida. En Romanos 10:9 se enseña que incluso la salvación se activa mediante una declaración. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No basta con creer en el corazón. La proclamación es esencial. El enemigo es consciente de que cada palabra pronunciada con fe tiene el poder de transformar destinos, de romper cadenas y de establecer el gobierno de Dios en la vida de una persona. Por ello, su ataque se centra en distorsionar, en silenciar y en impedir que la verdad sea proclamada con autoridad. En el libro de Daniel se relata un episodio en el que una declaración de fe impactó directamente el ámbito espiritual. Cuando Nabucodonosor confrontó a Sadrach, Mesach y Abednego, exigiéndoles que adoraran la estatua de oro, su respuesta fue una muestra inquebrantable de confianza en Dios. Dijeron, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Sus palabras no solo determinaron su destino, sino que también provocaron una intervención divina. Fueron arrojados al fuego, pero este no les causó daño. Además, apareció con ellos un cuarto hombre, quien no era otro que el Hijo de Dios. La proclamación de su fe desencadenó un milagro que dejó atónito a todo un imperio. El poder de una declaración no radica en la emoción o la elocuencia, sino en la autoridad que emana de la palabra de Dios. Jesús enseñó este principio en Marcos 11:23, cuando afirmó, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. La clave reside en creer sin dudar y hablar con plena convicción. Cuando un creyente se posiciona en fe y proclama la verdad de Dios sobre su vida, su familia y su entorno, ejerce el dominio que le fue otorgado desde la creación. A lo largo de los siglos, el enemigo ha intentado suprimir esta verdad y sigue haciéndolo en la actualidad. Cada vez que siembra incredulidad,
que llena la mente de temor o confusión. Busca impedir que se realicen declaraciones de fe. Sin embargo, cuando un creyente comprende que su voz tiene poder, que sus palabras pueden transformar atmósferas y liberar la voluntad de Dios, el adversario pierde terreno. No se trata de repetir frases sin sentido o palabras carentes de fundamento, sino de proclamar aquello que Dios ya ha establecido en su palabra. Cuando esto sucede, la oscuridad retrocede, las ataduras se rompen y la voluntad de Dios se hace manifiesta en la vida de quienes se atreven a hablar con autoridad. El enemigo ha trabajado sin descanso para acallar el clamor del pueblo de Dios, porque sabe que cuando un creyente levanta su voz con fe, el cielo responde y la tierra se estremece. Desde tiempos inmemoriales, la oración ha sido el canal a través del cual la voluntad de Dios se hace presente en el mundo. Por ello, el adversario trata de obstaculizarla, debilitarla y hacerla ineficaz. Sin embargo, las Escrituras revelan que existe un tipo de oración que trasciende lo común, que provoca respuestas inmediatas y que desata el poder divino. Este clamor no consiste en una repetición automática de palabras vacías, sino en un grito del Espíritu que rompe barreras y libera la intervención de Dios. En Lamentaciones 2:19 se nos exhorta: levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza hacia Él tus manos por la vida de tus pequeñitos. No es un acto pasivo ni una súplica sin fuerza, sino una entrega total en la que el alma se rinde completamente ante Dios, dejando de lado toda distracción y dependencia humana. Las Escrituras están repletas de relatos en los que un simple clamor transformó el curso de la historia. Cuando el pueblo de Israel sufrió la opresión en Egipto y la carga de la esclavitud se volvió insoportable, no fue su intelecto, ni su estrategia, ni su esfuerzo lo que trajo la liberación, sino su clamor a Dios. Éxodo 2:23 dice: Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y su clamor subió a Dios. No fue una queja resignada, sino una súplica desesperada que llegó hasta el trono celestial. Dios no permaneció indiferente, sino que descendió para intervenir. Su respuesta fue inmediata. Llamó a Moisés, realizó señales y prodigios, y abrió el mar para que su pueblo caminara en libertad. Cuando un clamor genuino se eleva, Dios actúa, porque su naturaleza es responder a quienes lo buscan con todo su corazón. El adversario teme este tipo de oración, pues es un arma que desmantela sus planes. Cuando un creyente clama con fe, las cadenas de la opresión se rompen, las puertas que parecían cerradas se abren y los cielos se inclinan para responder. Jeremías 33:3 declara: Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta no es una simple invitación, sino una promesa inquebrantable. No hay ninguna fuerza del mal capaz de resistirse al clamor de un hijo de Dios que ha decidido no resignarse a una vida de derrota. El adversario comprende que un creyente que ora con pasión representa un peligro para su dominio. Por eso, intenta convencer de que el clamor es innecesario, que basta con pronunciar palabras sin entrega ni convicción. Sin embargo, las Escrituras revelan lo contrario. Cada vez que Dios ha intervenido poderosamente, ha sido precedido por una súplica sincera. Cuando Elías se enfrentó a los profetas de Baal en el monte Carmelo, el conflicto no consistió en una exhibición de destrezas humanas, sino en un desafío entre el único Dios verdadero y los ídolos sin vida.
Durante horas, los seguidores de Baal clamaron, danzaron y se lastimaron a sí mismos con la esperanza de recibir una respuesta, pero todo fue en vano. En cambio, Elías se acercó al altar, lo restauró y oró con fe. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca a este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Primera Reyes 18, 37. En ese instante, el fuego descendió del cielo y consumió el sacrificio, confirmando que el Dios de Israel es el único con poder. El enemigo detesta que el pueblo de Dios descubra que su clamor puede atraer el poder celestial, porque esto significa que sus planes de oscuridad serán expuestos y destruidos. Un creyente que ora con determinación es alguien que avanza con la certeza de que su voz no se pierde en el vacío, sino que llega directamente al oído de Dios. No es coincidencia que en los momentos más críticos de su ministerio, Jesús mismo se apartara para clamar en oración. En Lucas 22, 44, se relata que en Getsemaní, en medio de una profunda agonía, oraba con mayor intensidad hasta que su sudor se convirtió en gotas de sangre cayendo a la tierra. Este nivel de entrega en la oración no es una opción, sino una necesidad para aquellos que anhelan vivir en victoria. El clamor no solo impacta las circunstancias externas, sino que también transforma el corazón del que ora. Cuando alguien se rinde y eleva su voz con sinceridad, algo cambia en su interior. Su fe se fortalece, su relación con Dios se profundiza y su discernimiento espiritual se amplía. En 2 Crónicas 7, 14, Dios establece una condición clara para la restauración. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. No es simplemente una recomendación, sino un principio inalterable. La restauración, la sanidad y la liberación dependen de la disposición del pueblo de Dios para clamar. El enemigo ha tratado de reemplazar el clamor ferviente con oraciones frías y rutinarias. En muchas ocasiones, la falta de respuesta en la vida de los creyentes no se debe a que Dios no quiera contestar, sino a la ausencia de un corazón verdaderamente rendido en la oración. El Salmo 34, 17 lo confirma. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Si esta es la promesa, la cuestión no es si Dios responderá, sino si estamos clamando con la intensidad y la fe necesarias. Cuando Jonás estuvo dentro del vientre del pez, toda esperanza de salvación humana parecía imposible. Su destino parecía sellado, consecuencia de su propia desobediencia. Sin embargo, en medio de la oscuridad y la desesperanza, tomó la única decisión que podía cambiar su rumbo. Clamó a Dios. Jonás 2 dice: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. La respuesta fue inmediata. Dios ordenó al pez que lo expulsara en tierra firme, otorgándole una segunda oportunidad para cumplir su propósito. Este patrón se repite constantemente en las Escrituras. Siempre que alguien ha clamado con sinceridad, Dios ha respondido con poder. El enemigo no puede impedir que Dios escuche, pero hará todo lo posible para que los creyentes no clamen. Intentará distraer con preocupaciones, sembrar dudas y hacer creer que la oración ferviente es un esfuerzo inútil. Pero quienes han comprendido este principio saben que el clamor es la llave que abre lo imposible. En Hechos 4,
cuando los discípulos fueron amenazados para que dejaran de predicar en el nombre de Jesús. Su reacción no fue de miedo ni de sumisión. En lugar de eso, se reunieron y elevaron su clamor en unidad, diciendo: «Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra». Hechos 4, 29. La respuesta divina no tardó en manifestarse. El lugar donde estaban congregados se estremeció y todos fueron llenos del Espíritu Santo. La clave de una vida cristiana fortalecida y victoriosa no depende de las circunstancias externas, sino de la determinación de clamar con fe. Las Escrituras dejan claro que Dios responde al clamor sincero de su pueblo. Cada creyente tiene acceso a este poder, pero debe decidir si permanecerá en la pasividad o si tomará la decisión de levantarse en fe y liberar el cielo sobre su vida. Cuando un cristiano comprende que su clamor tiene el poder de transformar atmósferas, que la mano de Dios actúa y que el enemigo es silenciado, nunca más volverá a orar con indiferencia. Dios no está distante ni fuera de alcance. Él espera que su pueblo se levante y clame, pues su respuesta ya está lista. El enemigo conoce bien el impacto que se produce cuando una persona se atreve a proclamar en voz alta la verdad de Dios. Sabe que ninguna fortaleza puede resistir la declaración de su palabra y que cada afirmación hecha con fe desbarata sus planes. Desde el principio de la humanidad, su estrategia ha sido silenciar, desviar y corromper el lenguaje de los hijos de Dios, impidiendo que pronuncien lo que Él no puede soportar escuchar. La Biblia enseña que la confesión de fe no es un simple acto verbal, sino una manifestación de autoridad en el ámbito espiritual. Romanos 10:10 establece un principio inquebrantable, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No basta con tener fe en el interior. Esta debe expresarse. En la batalla espiritual, el silencio no es una opción. La ausencia de confesión es una estrategia del enemigo para mantener a los creyentes pasivos e incapaces de sacudir los cimientos de su reino de oscuridad. A lo largo de la historia del pueblo de Dios, la confesión ha sido un elemento crucial en los momentos decisivos. Desde tiempos antiguos, los profetas no solo creían en la palabra del Señor, sino que la proclamaban con autoridad. Cuando Dios llamó a Jeremías, lo primero que hizo fue tocar su boca y decirle: «He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira, te he puesto en este día sobre naciones y sobre reino, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar». Jeremías 1:9-10. Su llamado no comenzó con estrategias políticas ni discursos elaborados por la sabiduría humana, sino con la confesión de la palabra de Dios. No obstante, el enemigo trabaja incansablemente para sembrar miedo y desaliento en aquellos que han sido llamados a proclamar la verdad. Su objetivo es que duden, que guarden silencio, que sucumban ante la presión del mundo, porque sabe que una confesión con poder tiene la capacidad de transformar atmósferas y cambiar el destino de generaciones enteras. La proclamación de la verdad no es una sugerencia, sino un mandato divino que trae transformación. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos quién creían que era Él, Pedro respondió con una afirmación que estableció un fundamento eterno: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Mateo 16:16. Aquellas palabras no fueron solo una expresión de admiración, sino una proclamación que desató
una revelación celestial. Jesús le respondió: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 17. Esa declaración fue tan poderosa que el Señor estableció que sobre esa roca edificaría su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Desde ese momento quedó claro que la iglesia de Cristo no avanzaría mediante estructuras humanas, sino a través de la confesión de la verdad. El enemigo intenta impedir que esta realidad sea comprendida, porque sabe que cada vez que un creyente declara con fe quién es Dios, su dominio es quebrantado. Su objetivo es contaminar la confesión de los hijos de Dios con duda, con palabras de derrota y con afirmaciones contrarias a la voluntad del Señor. En el desierto, intentó manipular a Jesús usando las Escrituras fuera de contexto, tratando de inducirlo a pronunciar algo alineado con sus propios intereses, en lugar de con la verdad. Jesús no cayó en la trampa que le tendieron, no entró en debates, ni usó razonamientos humanos para argumentar. En su lugar, respondió con la única declaración que el adversario no puede resistir. Escrito está, Mateo 4:4. No era un mero conocimiento teórico, sino la proclamación de lo que ya había sido establecido en los cielos. La batalla espiritual no se gana con pensamientos optimistas ni con afirmaciones sin base, sino con la declaración firme y persistente de la verdad de Dios. Apocalipsis 12:11 revela que los creyentes triunfaron gracias a la sangre del Cordero y a la palabra de su testimonio, no solo por el sacrificio de Cristo, sino porque lo confesaron, lo declararon, lo pronunciaron con su boca, reafirmando lo que ya había sido sellado en el cielo. Esta es la clave que el adversario quiere mantener oculta. Su estrategia es hacer creer que basta con una fe silenciosa, que creer es un acto interno y privado, cuando en realidad es una verdad que debe proclamarse sin temor. Desde siempre, Dios ha utilizado la confesión como un medio para manifestar su poder en la tierra. En la visión de Ezequiel, en el Valle de los Huesos Secos, lo que contempló no era solo una representación de la condición de Israel, sino una demostración del poder de la palabra hablada. El Señor le ordenó: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ezequiel 37:4. No le pidió que esperara en silencio, ni que simplemente presenciara el milagro, sino que le instruyó a hablar, a proclamar lo que aún no se veía. Y cuando Ezequiel obedeció y profetizó, los huesos comenzaron a unirse, aparecieron tendones, carne y piel sobre ellos, y finalmente, cuando el Espíritu sopló sobre ellos, se levantaron como un ejército inmenso. El enemigo no puede frustrar los planes de Dios, pero intentará impedir que los creyentes sean instrumentos de su cumplimiento. Su táctica es silenciar a aquellos que han sido llamados a hablar vida donde hay muerte, a declarar victoria en medio del conflicto, a proclamar la fidelidad de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen contradecirlo. Hebreos 10:23 nos exhorta: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. No dice que mantengamos la fe solo en el corazón, sino que la expresemos con firmeza. La estabilidad espiritual no depende de lo que ocurre externamente, sino de la capacidad de sostener una confesión inquebrantable. Santiago 3:2-5 compara la lengua con el freno de un caballo y con el timón de un barco, indicando que lo que se dice determina el curso de la vida. Un creyente que proclama con convicción la verdad de Dios
alinea su destino con el propósito divino, mientras que aquel que deja espacio a la duda permite que sus propias palabras se conviertan en una trampa para sí mismo. En Números 14, cuando el pueblo de Israel escuchó el informe negativo de los espías, comenzaron a murmurar contra Dios, diciendo: ¿por qué nos trajo Jehová a esta tierra para caer a espada? Números 14:3. Esas palabras, cargadas de incredulidad, determinaron su destino. Dios les respondió: en el desierto caerán vuestros cuerpos, conforme al número de los días en que reconocisteis la tierra. Por cada día, 1 año, llevaréis vuestras iniquidades. Números 14, 29, 34. Su propia confesión de derrota los condenó a vagar 40 años en el desierto. La confesión de fe no es simplemente un acto de afirmación positiva, sino un principio espiritual que define el rumbo de la vida. El adversario lo sabe y hará todo lo posible para que la boca del creyente pronuncie lo opuesto a la voluntad de Dios. Sin embargo, aquel que entiende la autoridad de sus palabras, que se aferra a la verdad y la proclama sin titubear, se convierte en una amenaza para las tinieblas. Porque cuando un hijo de Dios se levanta y declara la verdad en voz alta, la atmósfera cambia, la opresión se disipa y el enemigo es obligado a retroceder. El adversario actúa en la sombra, elaborando tácticas para debilitar a los creyentes y arrebatarles la autoridad concedida por Dios. Su mayor inquietud no es una multitud sin rumbo, ni una iglesia que se limita a asistir a reuniones sin convicción, sino un creyente que entiende el poder de la oración con autoridad. La Escritura es clara respecto a la realidad del conflicto espiritual. Efesios 6, 12 señala que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esta afirmación no es simbólica ni exagerada, sino una revelación de la organización del reino de las tinieblas. No se trata de un enfrentamiento físico, sino de una contienda donde la palabra declarada, la fe activa y la oración con autoridad determinan la victoria. El ámbito espiritual responde a la autoridad, y esta solo puede ser ejercida por aquellos que han sido establecidos en Cristo. En Lucas 10, 19, Jesús lo deja claro al decir: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. No es una figura retórica, sino una transmisión efectiva de dominio. Aquellos que caminan en esta autoridad no temen las trampas del adversario porque tienen plena certeza de que han sido equipados con el poder necesario para deshacer sus planes. No obstante, el enemigo ha usado la ignorancia como una de sus armas más eficaces. Un creyente que desconoce la autoridad que posee es como un soldado con armamento que nunca lo usa. La victoria ya ha sido garantizada por Cristo, pero debe ser aplicada por quienes se apropian de ella mediante la oración. Las Escrituras muestran que siempre que la autoridad de Dios fue desafiada, la respuesta se manifestó a través de una declaración de fe. En Éxodo 14, cuando el pueblo de Israel quedó atrapado entre el Mar Rojo y el ejército egipcio, el temor se apoderó de ellos. Sin embargo, en vez de sucumbir al miedo, Moisés recibió la instrucción divina. Di a los hijos de Israel que marchen, y alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo. Éxodo 14, 15-16. La intervención de Dios no ocurrió hasta que Moisés ejerció la autoridad
que le había sido conferida. No hubo ruegos desesperados ni lamentaciones, sino una orden dada con la certeza de que el poder de Dios se manifestaría. Este principio sigue vigente hoy. El poder de Dios se activa cuando la autoridad es ejercida con fe. El adversario comprende esta verdad y hará todo lo posible para evitar que los creyentes la descubran. Prefiere ver a una persona abatida y derrotada antes que a alguien que se levanta con firmeza para proclamar la voluntad de Dios. En Marcos 11, 23, Jesús enseñó un principio esencial sobre el poder de la declaración al decir: cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. No instruyó a que oraran por la montaña, ni a que esperaran en silencio su remoción, sino que hablaran con autoridad. El monte simboliza cualquier obstáculo que impida al creyente alcanzar el propósito divino, y la instrucción de Jesús es precisa. Debe ser enfrentado con palabras de fe. La autoridad en la oración no proviene de la determinación humana, sino del respaldo divino. En Hechos 3, Pedro y Juan encontraron a un hombre cojo en la entrada del templo. En lugar de lamentar su estado o hacer una oración pasiva, Pedro declaró con convicción: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Hechos 3, 6. No hubo dudas ni titubeos, solo una declaración que desencadenó un milagro inmediato. La oración de autoridad no consiste en una súplica frágil, sino en una proclamación basada en la convicción de que Dios ya ha establecido su voluntad. El adversario ha buscado anular esta verdad a través de doctrinas que promueven la resignación en lugar de una fe activa. Su objetivo es que los creyentes acepten la enfermedad, la escasez, la opresión y la derrota como parte natural de la vida cristiana, cuando las Escrituras enseñan que han sido llamados a caminar en victoria. En Mateo 16, 19, Jesús estableció un principio inmutable. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta autoridad no fue concedida solo a unos pocos, sino a todos los que forman parte del cuerpo de Cristo. El poder en la oración y la autoridad espiritual radica en estar alineados con la voluntad de Dios. Como afirma 1 Juan 15, 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No se trata simplemente de proclamar cualquier cosa, sino de declarar lo que ya ha sido establecido en su palabra. El enemigo intentará desvirtuar este principio, promoviendo oraciones centradas en intereses personales o declaraciones sin fundamento bíblico. Sin embargo, cuando alguien se posiciona en la verdad de Dios y proclama lo que Él ya ha determinado, el mundo espiritual no puede resistir su voz. Jesús dejó un modelo claro sobre cómo ejercer autoridad en la oración. En cada enfrentamiento con el reino de las tinieblas, su respuesta fue clara y directa. Cuando reprendió la tormenta en el mar de Galilea, no hizo largas súplicas ni imploró ayuda, sino que ordenó con firmeza: «Calla, enmudece». Marcos 4, 39. La tempestad no tuvo otra opción que obedecer. Cuando Lázaro había permanecido 4 días en la tumba y la muerte parecía definitiva, Jesús no hizo una petición incierta, sino que declaró con autoridad: «Lázaro, ven fuera». Juan 11, 43. La clave no residía
en la intensidad del clamor, sino en la certeza de que su palabra estaba respaldada por el Padre. El enemigo hará todo lo posible por impedir que los creyentes descubran esta verdad, porque sabe que cuando comprenden su autoridad en Cristo, su dominio se debilita. Sembrará dudas, desánimo y temor. Pero la Escritura es clara. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4, 7. Resistir no significa aceptar pasivamente la adversidad, sino levantarse con determinación y confrontar al enemigo con la autoridad ya concedida. La oración de autoridad no es una opción para el creyente, sino una necesidad. En Efesios 6, 17, Pablo exhorta a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No se trata de un símbolo, sino del arma, con la que se destruyen fortalezas y se desmantelan los planes del enemigo. La victoria no es para aquellos que permanecen en silencio, sino para quienes se levantan con fe y proclaman la verdad con valentía. El poder ha sido entregado, las llaves del reino han sido concedidas y la orden ha sido dada. No hay razón para que un creyente viva bajo opresión cuando ha sido llamado a ejercer autoridad. La oscuridad no puede resistir la luz y el enemigo no tiene poder sobre aquellos que han entendido su identidad en Cristo. La oración de autoridad no es un método ni un ritual, sino la manifestación de una identidad establecida en la verdad de Dios. Cuando un creyente se levanta y declara la voluntad del cielo sobre la tierra, el infierno retrocede, porque no hay nada que pueda resistir el poder de la palabra de Dios en la boca de quien sabe que ha sido enviado a ejercer dominio en el nombre de Jesús. Desde el principio, el enemigo ha tratado de tergiversar el poder que Dios ha puesto en la boca de sus hijos. No le preocupa que la gente ore si lo hace sin convicción, ni le teme a los creyentes que pronuncian palabras sin comprender la autoridad que llevan. Lo que realmente le aterra es cuando alguien entiende el impacto espiritual de cada declaración que sale de su boca. En Mateo 12, 36-37, Jesús enfatizó que las palabras tienen peso y consecuencias. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Lo que pronunciamos no solo afecta a nuestra existencia en esta vida, sino que también tiene implicaciones eternas. En el reino celestial nada sucede por azar. Cada palabra emitida con fe y en armonía con la voluntad divina actúa como un instrumento de transformación. La Escritura no solo advierte sobre el uso de las palabras, sino que también revela que éstas pueden modificar atmósferas espirituales. Un claro ejemplo de esto se encuentra en la historia de Pablo y Silas, quienes, tras ser encarcelados injustamente, no se dejaron llevar por la desesperanza ni el lamento. En lugar de eso, comenzaron a orar y a entonar himnos en alabanza a Dios. En ese instante, algo trascendental ocurrió en el plano espiritual. Hechos 16, 26 relata: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. No hubo intervención de fuerzas humanas ni un plan de fuga diseñado, sino una manifestación del poder divino en respuesta a palabras de fe y adoración. El adversario procura que este principio pase desapercibido, pues entiende que las palabras pueden alterar el ambiente espiritual. Son semillas que determinan el tipo de cosecha que se recogerá más adelante.
Proverbios 18, 21 lo confirma. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El enemigo desea que los creyentes hablen sin reflexionar sobre las repercusiones espirituales de sus declaraciones. Busca que proclamen su propia ruina a través del temor, que verbalicen derrota cuando Dios ya les ha concedido la victoria, y que expresen desesperanza aunque las promesas divinas sigan vigentes. Si logra que alguien viva bajo una mentalidad de negatividad, habrá conseguido que esa persona se autolimite sin necesidad de una intervención demoníaca directa. Desde el inicio de la creación, Dios dejó claro que las palabras no son meros sonidos, sino herramientas capaces de materializar realidades. Génesis 1, 3 lo expresa. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. No hubo un proceso gradual, ni una obra humana, sino una orden divina que trajo a la existencia la voluntad del Creador. Jesús enseñó el mismo principio cuando maldijo la higuera en Marcos 11, 14. Al día siguiente, sus discípulos constataron que el árbol se había secado desde la raíz. Pedro, asombrado, lo señaló, y Jesús les respondió con una enseñanza clave. Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Marcos 11, 22-23. No fue un acto de superstición, ni una demostración de poder vacío, sino la aplicación de un principio espiritual, donde la palabra hablada, respaldada por la fe, libera la intervención de Dios en la tierra. El enemigo no solo combate la fe de los creyentes, sino también su confesión. Quiere que se mantengan callados, que piensen en la verdad, pero no la proclamen, que crean en las promesas sin expresarlas. Sin embargo, la Escritura evidencia que cada gran obra de Dios fue antecedida por una palabra pronunciada. Cuando Moisés fue enviado a liberar al pueblo de Israel, la instrucción divina no fue que guardara silencio y simplemente observara, sino que hablara con Faraón y declarara la voluntad del Señor. Éxodo 5, 1 dice: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo. La liberación no comenzó con una estrategia militar, ni con una intervención celestial inmediata, sino con una declaración de autoridad. El enemigo sabe que al controlar lo que una persona dice, puede restringir lo que esa persona experimenta. Su objetivo es que la boca del creyente se convierta en un canal de duda en vez de un instrumento para proclamar la verdad de Dios. En Números 14, cuando los espías regresaron de la tierra prometida, 10 de ellos pronunciaron palabras de temor. No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Números 13, 31. Sus declaraciones sembraron desaliento entre los israelitas, y Dios respondió con un juicio firme. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Números 14, 28. La confesión de su derrota determinó su destino, impidiendo que entraran en la tierra prometida. Cuando alguien llena su boca con las palabras del Señor, está alineando su vida con su propósito eterno. En Josué 1.8 se establece un principio esencial. Este libro de la ley no debe apartarse jamás de la boca, sino que se debe meditar en él día y noche, para cumplir todo lo que está escrito en él. Solo entonces se logrará la prosperidad y el éxito. No se trata solo de reflexionar sobre la ley del Señor, sino de proclamarla constantemente.
La vida espiritual de una persona, su éxito y crecimiento, están directamente relacionados con la confesión de la palabra divina. La boca de un creyente no puede ser, al mismo tiempo, fuente de bendición y maldición. Santiago 3,10 lo expresa con claridad. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Las palabras tienen un impacto real y el enemigo busca que la confesión de la iglesia se contamine con una mezcla de verdad y falsedad, fe y duda, bendición y desesperanza. Sin embargo, cuando alguien decide llenar su boca con la verdad de Dios y rechazar cualquier palabra que se oponga a ella, crea un entorno en el que el poder celestial puede manifestarse sin impedimentos. Las palabras no son meros sonidos que se pierden en el aire, sino decretos con peso eterno. Jesús lo dejó claro en Juan 6:63. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El motivo por el que el enemigo teme tanto una confesión alineada con la palabra de Dios es porque sabe que no puede resistirla. Puede intentar frenar a un creyente mediante ataques, circunstancias adversas o distracciones. Pero cuando esa persona se levanta y proclama la verdad con autoridad, toda resistencia se quiebra. El poder ya ha sido otorgado, la autoridad ha sido delegada y la victoria está garantizada. No hay nada que el enemigo pueda hacer contra alguien que ha decidido alinear sus palabras con la voluntad del Altísimo. Cuando la verdad es proclamada con fe, los muros caen, las cadenas se rompen y la presencia de Dios llena cada espacio. Aunque el diablo ha intentado ocultar esta realidad, su derrota está sellada en cada palabra de la Escritura. Cada creyente tiene en sus manos la elección: hablar vida o hablar derrota, declarar la victoria o confesar el fracaso. Aquellos que eligen proclamar la verdad sin miedo se convierten en instrumentos del reino, portadores de una luz que ninguna oscuridad puede extinguir. El enemigo ha trabajado sin descanso para mantener oculta la autoridad que Dios ha depositado en la boca de sus hijos, no porque pueda frustrar su voluntad, sino porque sabe que un creyente que comprende el impacto de sus palabras representa una amenaza para su dominio. Ha tergiversado el significado de la oración, sembrado incertidumbre en los corazones y tratado de reducir la autoridad de los hijos de Dios a simples formalidades vacías. No obstante, la Escritura es clara. Cuando un hijo de Dios ora con fe, el cielo responde y su poder se manifiesta. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia muestra cómo el destino de la humanidad ha sido definido por lo que se ha declarado con convicción. En cada momento clave de la historia bíblica, el avance del reino de Dios estuvo marcado por declaraciones de fe, y el enemigo es consciente de ello. Lo que se pronuncia en la tierra resuena en el cielo. Jesús lo enseñó en Mateo 18:18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. No es una opción ni una sugerencia, sino una revelación sobre la conexión directa entre lo que se proclama y lo que sucede en el ámbito espiritual. Las palabras de un creyente no son sonidos fugaces, sino llaves que abren y cierran puertas en los cielos. Por ello, el enemigo hará todo lo posible para que esta verdad permanezca oculta. Sabe que cuando una persona camina en esta autoridad, sus planes se desmoronan. Intentará hacer que la oración parezca una carga, que el clamor se perciba como innecesario y que la proclamación de la verdad
parezca exagerada. Si logra silenciar la voz del creyente, obtendrá ventaja. El silencio nunca es imparcial en la lucha espiritual. Siempre que un cristiano guarda silencio cuando debería hablar, el adversario avanza sin obstáculos. Si una promesa de Dios no es pronunciada con fe, se pierde la oportunidad de revelar su gloria. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo el pueblo de Dios fue llamado a declarar su palabra para presenciar su poder en acción. En Josué 6, los muros de Jericó no cayeron por la fuerza humana ni por una táctica militar sofisticada, sino por la expresión de fe y obediencia a través de un clamor. Dios les indicó marchar en silencio durante 6 días, pero al séptimo, con el sonido de las trompetas y el grito del pueblo, las murallas se derrumbaron. No fue el ruido en sí el que trajo la victoria, sino la fe que lo respaldaba. El enemigo no teme un sonido vacío, pero no puede resistir la voz de aquel que comprende el poder que Dios le ha otorgado. Hay atmósferas que permanecen inmutables hasta que se proclaman las palabras precisas. Hay cadenas espirituales que solo se rompen cuando la verdad es declarada con autoridad. Jesús afirmó en Juan 8, 32a, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero no basta con conocer la verdad, hay que proclamarla, confesarla y sostenerla con firmeza. En Apocalipsis 19:15, al describir el regreso triunfal de Cristo, se dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Su boca no es solo un medio de enseñanza, sino un arma de combate. La palabra de Jesús establece justicia, desmantela la oscuridad y ejecuta el plan eterno de Dios. Y si su palabra posee tal poder, cuánto más la voz de aquellos que han sido llamados a reflejarlo en la tierra. El enemigo sabe que su mayor derrota llegará cuando la Iglesia hable con la misma certeza con la que habló su Señor. Por eso busca sembrar dudas, debilitar las oraciones y hacer frágiles las declaraciones de los creyentes, porque entiende que cuando alguien proclama la palabra de Dios con autoridad, su reino se tambalea. No es coincidencia que la primera estrategia del diablo en el Edén fuera tergiversar lo que Dios había dicho. En Génesis 3, 1, cuando se acercó a Eva, no lanzó un ataque directo, sino que intentó confundir la verdad. Con que Dios os ha dicho, desde entonces, su táctica ha sido generar incertidumbre sobre la palabra divina, porque sabe que si alguien deja de creer en su autoridad, dejará de declararla con poder. Sin embargo, quienes se aferran a lo que Dios ha hablado y lo proclaman con fe, se convierten en instrumentos de transformación en el ámbito espiritual. Nada en el reino de Dios ocurre sin una palabra que lo anteceda. La creación comenzó con sea la luz. La salvación se activa con Jesús es el Señor y la batalla espiritual se gana con escrito está. No hay lugar para el silencio cuando el destino de la humanidad ha sido marcado por declaraciones divinas. El enemigo intentará callar la voz del pueblo de Dios a través de distracciones, temores y dudas, pero la verdad sigue siendo inmutable. Lo que se pronuncia con fe tiene el poder de alterar la realidad. Cuando Pablo habló sobre la armadura de Dios en Efesios 6, mencionó un único elemento ofensivo, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La lucha espiritual no se vence solo resistiendo, sino proclamando. Cada vez que un creyente declara la palabra de Dios, está empuñando una espada en el mundo espiritual. Cada oración pronunciada con fe representa un golpe contra la oscuridad. Cada declaración de victoria
abre camino al reino de Dios en la tierra. El adversario sabe que no puede impedir lo que Dios ha decretado, pero intentará persuadir a los creyentes de que no poseen el poder para expresarlo. Procurará debilitar la voz de la Iglesia, enfriar la fe y convertir la confesión de la verdad en algo opcional. Porque mientras las palabras permanezcan sin ser dichas, su dominio en la tierra no será desafiado. Sin embargo, cuando alguien se levanta con la certeza de haber sido llamado a proclamar lo que Dios ya ha establecido, todo se transforma. Cuando un cristiano deja de repetir lo que dice el mundo y empieza a declarar las promesas divinas, la atmósfera que lo rodea cambia. Cuando una iglesia comprende que su misión no es solo creer, sino proclamar con autoridad lo que ha recibido, las fuerzas del infierno retroceden. El diablo puede soportar muchas cosas, pero no resiste la verdad expresada con fe. La luz siempre vence a la oscuridad, pero debe ser encendida. La verdad es más poderosa que la mentira, pero debe ser anunciada. El enemigo ha intentado, por todos los medios, ocultar esta verdad. Sabe que cuando una persona se aferra a la palabra de Dios y la proclama sin miedo, su reino está condenado a caer. No hay opresión que resista una declaración de libertad en el nombre de Jesús. No hay atadura que permanezca cuando un creyente alza su voz con la certeza de que Dios es fiel. No hay circunstancia que prevalezca sobre aquel que ha decidido llenar su boca con la verdad de Dios. Lo que ha sido revelado no puede ser ignorado. Lo que ha sido comprendido no puede ser olvidado. Lo que ha sido proclamado no puede ser revocado. Dios ha puesto su palabra en la boca de su pueblo y el enemigo lo sabe. La cuestión es si la iglesia lo sabe también. Porque cuando los hijos de Dios comiencen a hablar como su Padre Celestial, cuando proclamen su voluntad con la misma autoridad con la que fue establecida en los cielos, nada podrá frenar lo que Él ha determinado. Su reino avanzará, su gloria será manifestada, y toda rodilla se doblará ante aquel cuyo nombre ha sido proclamado por toda la eternidad. Las palabras tienen poder, y ahora conoces aquellas que los espíritus oscuros no quieren que pronuncies. Usa este conocimiento con sabiduría y protege tu energía. Recuerda que la luz siempre vence a la oscuridad. Si este video te ha sido útil, apóyanos con un like, suscríbete y activa la campanita para seguir explorando más misterios y secretos ocultos. Nos vemos en el próximo video.